Lucas capítulo 4, versículo 22 al 30. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En griego bíblico, autos de dielthon diamesu auton eporiueto. En el versículo 30 observamos dos palabras. La primera palabra con el código Strong 1330, dielthon. El verbo original es diergomai. Es un verbo participio aoristo activo nominativo masculino singular. Significa habiendo pasado en forma activa. Segunda palabra con el código Strong 1223, dia. Es una preposición. Significa por medio de o atravesar por ello. Después de haber escuchado el anuncio del Evangelio por Jesús, el Cristo mismo, el Hijo de Dios, todos estaban maravillados. Pero se dudaron de Jesús diciendo que él es el hijo de José, carpintero, que lo conocen muy bien. En el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús en el versículo 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y le explicó a través de las dos historias que el Evangelio, la salvación, la vida al hombre pecador, la gracia de Dios será recibido solo por el bienaventurado. En el versículo 25 al 27 dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En Efesios capítulo 1, versículo 4 a 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en el versículo 28-29 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Ante el anuncio del Evangelio puede haber dos reacciones. Una es de quien no acepta el Evangelio, el rechazo con lleno de ira. La otra es de quien acepta el Evangelio, arrepentimiento, con lleno de alegría y agradecimiento. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aunque esta gente quiso empujarle a Jesús desde la cumbre del monte, pero no pudo, porque nada y nadie puede impedir al Salvador, a Cristo, al Evangelio. En el versículo 30 dice, mas el habiendo pasado en forma activa por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál es nuestra reacción ante el anuncio del Evangelio?